motivación y progreso. Buenas amigos, ¿qué tal estáis? Estamos en la segunda edición de Economía Podcast. En esta ocasión hablaremos de un tema que tiene una repercusión bastante importante en el mundo. Y no es nada más ni nada menos que del Club Bilderberg, la reunión anual que tuvo el pasado 21 de mayo, domingo, en Portugal, Lisboa, donde las personas más influyentes del mundo hablaron de 13 temas en específico que contaremos a continuación. Si no te lo quieres perder, suscríbete, dale like y empezamos. Los 13 problemas del Club Bilderberg en 2023. Son 13 temas que iremos describiendo a lo largo de este podcast y, como hemos dicho, esta reunión ha tenido lugar en Lisboa esta vez. El Club Bilderberg, para quien no lo conozca, es una reunión anual que lleva celebrándose desde el año 1954, creado en Holanda, donde se debaten ciertos temas relacionados con lo social, lo económico. Y la particularidad de esta reunión es que es de carácter secreto. Hasta hace poco los medios de comunicación no tenían acceso a esta reunión, hasta este año que han ido directores de revistas prestigiosas como The Economist, entre otras, para debatir y exponer sus puntos de vista y llegar a una conclusión en esta reunión. Además de medios de comunicación, encontramos banqueros de renombre, políticos, fundadores de empresas, CEOs, de los más prestigiosos del mundo, y allí debaten sobre los temas que atañen a la economía en general. Explican cómo les va, qué objetivos tienen, y entre ellos pues llegan a unos acuerdos o unas directrices a favor de este club elitista. Como hemos comentado, la reunión se creó en Holanda desde el año 1954, concretamente en Leiden, y esta ocasión fue la número 69. Otra de las particularidades del Club Bilderberg es que ha sido objeto de diversas teorías de conspiración y especulaciones, alegando que sus miembros están involucrados en la toma de decisiones secretas que influyen en la política mundial. Vamos a ir desgranando uno a uno los temas que han ido hablando. Las temáticas han sido inteligencia artificial, el sistema bancario, China, la transición energética, Europa. Luego está un tema que ellos llaman los desafíos fiscales. Tenemos también la India, la política industrial y comercio, la OTAN, Rusia, las amenazas transnacionales, Ucrania, y también han hablado del liderazgo de Estados Unidos. Empezamos por el tema número 1 y es la inteligencia artificial. ¿Por qué ha creado tanto revuelo y por qué genera tanta controversia? A ciencia cierta no se sabe exactamente de lo que han hablado, pero se puede deducir por estos 5 factores. Entre ellos está la ética y la privacidad. Existen preocupaciones sobre el uso de la inteligencia artificial en la recopilación y análisis de datos personales, lo que se plantea preguntas sobre la privacidad y el manejo responsable de la información. También está el impacto en el empleo. La inteligencia artificial y la automatización están transformando el mercado laboral poco a poco, lo que genera temores de pérdidas de empleos en diversos sectores. El ejemplo más claro sería ChatGPT, que es una inteligencia artificial en el cual tú le preguntas algo y te responde prácticamente a la perfección, por no decir que exacto. Sí que tienen algunos errores, pero sí que va poco a poco mejorando cada versión que se va actualizando. El siguiente punto son los sesgos y discriminación. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ser sesgados si los datos utilizados para entrenarlos contienen sesgos inherentes, lo que puede llevar a resultados discriminatorios o injustos. Otra de las cosas que también se está hablando es de que si la inteligencia artificial supera a los humanos. Algunos expertos advierten sobre los posibles riesgos futuros de la inteligencia artificial, como la superinteligencia general que podría superar las capacidades humanas y plantear desafíos éticos y de control. Es lo que estábamos hablando, de que
los robots o la inteligencia artificial reemplacen a los humanos. Otra de las temáticas que hemos descrito es el sistema bancario. ¿De qué pueden haber hablado esta gente sobre el sistema bancario? Entre ellos podemos definir otros puntos como la concentración y poder. Existe una concentración significativa de poder en manos de unos pocos grandes bancos, lo que puede llevar a prácticas monopolísticas y falta de competencia en el sector. Otro de los riesgos es el riesgo sistémico. También tenemos el fraude y el lavado de dinero. Los bancos también enfrentan desafíos en la prevención de fraudes y actividades ilícitas, como el lavado de dinero. La falta de controles de efectivos puede permitir que estas prácticas se lleven a cabo dentro del sistema bancario. Otra de las problemáticas del sistema bancario es el acceso y la exclusión financiera. Existe una brecha de acceso a servicios financieros donde ciertos grupos de la población, como las personas de bajos ingresos o sin historial crediticio, enfrentan dificultades para acceder a servicios bancarios básicos, por no decir de personas inmigrantes o personas sin papeles que no pueden acceder a los servicios bancarios o no les sale a cuenta por las comisiones. También está el tema de la regulación y la supervisión, conllevando a llevar problemas como la crisis financiera de 2008 si no existe tales regulaciones. China también es objeto de debate en esta reunión del Club Bilderberg. Existen varios problemas y desafíos, entre los cuales están los derechos humanos. China ha sido objeto de críticas por su historial en materia de derechos humanos, incluyendo la represión de la libertad de expresión, la falta de libertades políticas, la detención de activistas y minorías étnicas, y la situación en la región de Xinjiang y Hong Kong. Además existe censura y control de la información. Este gobierno ejerce un estricto control sobre los medios de comunicación y la información en línea, lo que limita la libertad de expresión y acceso a la información independiente. Otro factor es el conflicto territorial. Está involucrada en disputas territoriales con varios países, como en el Mar del Sur de China, lo que ha generado tensiones y preocupaciones en la región. Existe una desigualdad y brecha de riqueza bastante grande. A pesar del rápido crecimiento económico de China, enfrenta desafíos en términos de desigualdad y brecha de riqueza, con disparidades significativas entre las áreas urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos sociales. En materia de sostenibilidad ambiental, China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo y enfrenta desafíos en la gestión de la contaminación y la transición hacia una economía más sostenible. En cuanto si a China se convertirá en la siguiente superpotencia, es un tema sujeto de debate y especulación. Si bien ha experimentado un crecimiento económico significativo y ha aumentado su influencia global en las últimas décadas, hay múltiples factores que pueden influir en su posición, como los desafíos internos que enfrenta, las relaciones con otros países y la evolución del panorama geopolítico mundial. Entonces, el futuro papel de China como superpotencia aún está por determinarse. Otro tema es la transición energética. ¿Por qué genera debate? Hay intereses económicos y políticos. La transición energética implica un cambio en las fuentes de energía dominantes, lo que puede tener implicaciones económicas y políticas significativas. Los sectores que dependen de los combustibles fósiles, como la industria del petróleo y el gas, pueden resistirse al cambio debido a la posible pérdida de empleos y beneficios económicos. Además, los países productores de combustibles fósiles pueden tener incentivos para proteger sus intereses económicos. Además de ellos están los costos y viabilidad. La transición hacia fuentes de energía renovable y bajas en carbono puede implicar inversiones significativas en infraestructuras y tecnologías nuevas. Esto genera preocupaciones sobre los costos asociados y la viabilidad técnica de la transición, especialmente en países o regiones que dependen en gran medida de los combustibles fósiles. Otro factor es la dependencia energética. Al cambiar de fuentes de energía, los países pueden volverse más dependientes de otras naciones para obtener tecnologías y recursos necesarios, como paneles solares o baterías. Esto plantea preocupaciones sobre la seguridad energética y la dependencia de países extranjeros. La transición energética también conlleva un impacto en el empleo. Puede afectar los empleos en diferentes sectores, mientras que se crean nuevas oportunidades laborales en industrias renovables como la energía solar y eólica.
también puede haber pérdidas de empleo en las industrias de combustibles fósiles. Esto genera preocupación por el impacto social y económico de la transición en los trabajadores afectados. También la incertidumbre y la resistencia al cambio. Esta transición implica un cambio significativo en la forma en que se produce y consume energía, lo que puede generar incertidumbre y resistencia al cambio en algunos sectores y comunidades. Algunas personas pueden tener preocupaciones sobre la confiabilidad y la estabilidad de las fuentes de energía renovable, lo que contribuye al debate. Otro tema importante de los 13 que estamos describiendo es Europa. Europa enfrenta una serie de problemas en diversos ámbitos. Algunos de los problemas más destacados incluyen las desigualdades económicas. Existe una brecha económica significativa entre los países del norte y el sur de Europa, así como disparidades dentro de los propios países. Esto ha llevado a tensiones económicas y sociales, así como a debates sobre políticas de redistribución de la riqueza. Otro punto que genera debate es la inmigración y lo multicultural. Europa ha experimentado un flujo considerable de migrantes en los últimos años, lo que ha generado tensiones y desafíos en términos de integración, seguridad y gestión de fronteras. El multiculturalismo también ha sido objeto de debate en muchos países europeos. A ello ha crecido el nacionalismo y el populismo. Ha habido un aumento en los movimientos nacionalistas y populistas en Europa, con discursos y políticas que promueven el proteccionismo, el rechazo a la globalización y a la inmigración, y a la defensa de los intereses nacionales. Esto ha generado divisiones dentro de la Unión Europea y desafíos para la cooperación regional. Uno de los temas que también se habla mucho es el cambio climático. La lucha contra el cambio climático es un desafío importante en Europa, por la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la eficiencia energética y promover fuentes de energía renovable. Sin embargo, hay debates sobre la mejor manera de abordar estos problemas y los costos asociados con la transición energética. Uno de los mayores problemas de Europa es la demografía. Europa se enfrenta a una población que envejece y a una baja tasa de natalidad en muchos países. Esto plantea desafíos en términos de sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, cuidado de la salud y mano de obra disponible. El siguiente tema son los desafíos fiscales, y estos afectan a diferentes países y regiones. Algunos de ellos incluyen la deuda pública. Muchos países se enfrentan a altos niveles de deuda pública, lo que puede dificultar la capacidad de financiar programas y servicios públicos, así como generar preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. El segundo punto son los déficits fiscales. Los déficits fiscales, es decir, la brecha entre los ingresos y los gastos del gobierno, pueden generar desequilibrios y presiones financieras. La gestión de los déficits fiscales es un desafío para muchos países, ya que deben equilibrar la necesidad de estimular la economía y brindar servicios públicos con la sostenibilidad fiscal. También está la evitación fiscal y la elusión. La evasión y la elusión fiscal plantean retos para los gobiernos en términos de recaudación de impuestos. Las empresas y los individuos pueden utilizar estrategias para reducir su carga tributaria, lo que puede afectar la capacidad del gobierno para financiar sus políticas y programas. En Europa hay desigualdad fiscal. Existen retos en términos de desigualdades en el sistema fiscal. Algunos argumentan que los impuestos y las políticas fiscales pueden perpetuar la desigualdad económica al beneficiar desproporcionadamente a ciertos grupos o sectores de la sociedad. Las presiones demográficas. El envejecimiento de la población en muchos países plantea retos fiscales, ya que aumenta la demanda de servicios y prestaciones relacionados con la atención médica y la seguridad social, al tiempo que reduce la base impositiva. Otros riesgos son los externos, factores externos como las crisis económicas globales, las fluctuaciones de los precios de los productos básicos y los cambios en los flujos de comercio e inversión. Pueden afectar las finanzas públicas de los países y generar retos fiscales. La India también ha sido un tema de debate en esta 69 edición. Y esto es debido a su tamaño, población, diversidad y retos socioeconómicos. Algunos de los principales temas que generan debate en relación a la India son el desarrollo económico. A pesar de ser una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, la India se enfrenta en términos de desigualdad económica, pobreza y acceso desigual a oportunidades. El debate se centra en cómo lograr un desarrollo económico más inclusivo y equitativo. También entran las cuestiones sociales. La India es una sociedad con diferentes grupos étnicos, religiones y castas.
lo que genera tensiones y debates sobre la inclusión, la discriminación, los derechos humanos y la justicia social. La posición de la India en el escenario internacional y su relación con otros países, especialmente con respecto a sus vecinos como Pakistán y China, genera debates sobre la política exterior, la seguridad y el equilibrio de poder en la región. En cuanto a medio ambiente, la India se enfrenta a retos ambientales significativos, incluida la contaminación del aire, la gestión de residuos, la deforestación y el cambio climático. El debate se centra en cómo abordar estos problemas y lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. En la India también hay un problema de libertad de expresión y derechos humanos. Los debates surgen en relación a los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la salud de la democracia en la India. Cuestiones como las tensiones religiosas, la violencia de género y los derechos de las minorías son temas que generan controversia. También en cómo mejorar la infraestructura y la urbanización. El rápido crecimiento urbano en la India ha planteado retos en términos de infraestructura, vivienda, transporte y servicios básicos. El debate se centra en cómo abordar estos desafíos y mejorar la calidad de vida en las ciudades. Otro punto de los 13 temas es la política industrial y comercio. La política industrial y el comercio generan varios debates que reflejan diferentes puntos de vista y enfoques. Algunos de los debates más comunes son los siguientes: el proteccionismo versus el libre comercio. Existe un debate sobre si los países deben fomentar la protección de sus industrias y mercados nacionales a través de barreras comerciales como aranceles y cuotas, o si deben promover el libre comercio y la apertura de mercados para fomentar la competencia y el crecimiento económico. Otro punto es la deslocalización y empleo. La deslocalización de la producción a países con costos laborales más bajos genera debate en términos de sus efectos en el empleo y las condiciones laborales. Algunos argumentan que la deslocalización crea empleos en los países receptores, mientras que otros señalan la pérdida de empleos en los países de origen y las posibles consecuencias sociales. También están las normas laborales y medioambientales. El comercio internacional plantea preguntas sobre la necesidad de establecer normas laborales y medioambientales uniformes para evitar la explotación laboral, la degradación ambiental y la competencia desleal. El debate se centra en si estas normas deben ser vinculantes y cómo implementarlas de manera efectiva. Otro punto son los subsidios y ayudas estatales. El debate se enfoca en si los subsidios y las ayudas estatales son beneficiosas o perjudiciales para la competencia y el comercio internacional. Algunos argumentan que son necesarios para apoyar industrias estratégicas, mientras que otros lo consideran distorsiones comerciales que pueden perjudicar a otros países. Luego tenemos la propiedad intelectual o derechos de autor. La protección de los derechos de propiedad intelectual, como patentes y derechos de autor, genera debate en términos de equilibrio entre la incentivación y la innovación y el acceso a productos y tecnologías por parte de países en desarrollo. Se habla y se centra en cómo equilibrar los derechos de propiedad intelectual con el interés público. La política industrial y el comercio pueden tener un impacto en el desarrollo sostenible, tanto a nivel económico como ambiental. El debate se centra en cómo garantizar que la actividad industrial y comercial sea compatible con los objetivos de desarrollo sostenible, como la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente y la equidad social. Vamos por el punto 9, pero antes te animo a suscribirte y darle like a este vídeo, así nos ayudas y nos apoyas para seguir creciendo y hacer más contenido interesante que seguro te ayudará. El 9º punto es la OTAN. ¿Por qué genera debate? Tenemos el rol y la relevancia. Algunas personas cuestionan la relevancia continua de la OTAN en el mundo actual. Argumentan que su creación estuvo ligada a la Guerra Fría y que con el fin de esa era y la disolución de la Unión Soviética, la OTAN ha perdido su propósito original. Surgen debates sobre si la OTAN debería adaptarse a los nuevos retos y amenazas globales o incluso disolverse. También la distribución de cargas. Es uno de los debates más recurrentes entre los países miembros. Algunos argumentan que existe una carga desigual en términos de financiamiento y aportes militares, con Estados Unidos asumiendo una parte desproporcionada de la carga. Esto genera tensiones y debates sobre la equidad en la contribución de cada país y la necesidad de un mayor compromiso de todos los miembros. La OTAN y su relación con Rusia. Ha sido objeto de debate y controversia.
Algunos argumentan que la expansión de la OTAN hacia el este genera tensiones con Rusia y ha contribuido a un clima de confrontación. Otros defienden la necesidad de mantener una postura firme frente a las acciones de Rusia en la región y ven a la OTAN como un elemento de estabilidad y seguridad. Otro de los debates es la intervención militar. La OTAN ha llevado a cabo intervenciones militares en diferentes partes del mundo, como en los Balcanes y Afganistán. Estas intervenciones generan debates sobre la legitimidad, los objetivos y las consecuencias de estas acciones de la OTAN, así como sobre el respeto a la soberanía y los principios del derecho internacional. Su papel global. Algunos países y expertos debaten sobre si la OTAN debería desempeñar un papel más activo y global en la seguridad internacional. Hay opiniones divergentes sobre si la OTAN debería ampliar su alcance más allá del área del Atlántico Norte y participar en operaciones militares fuera de su área de responsabilidad tradicional. ¿Por qué Rusia genera debate? Es otro de los puntos y el número 10 de esta reunión del Club Bilderberg. Sus relaciones internacionales. Rusia es una potencia global y sus acciones en el ámbito internacional generan controversia y debate. Su postura en temas como Ucrania, Georgia o Siria ha generado tensiones con otros países y organizaciones internacionales, lo que lleva a debates sobre su política exterior y su papel en el escenario mundial. Existen también preocupaciones sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en Rusia. Algunos críticos argumentan que hay restricciones a la libertad de expresión, los medios de comunicación independientes y la participación política, lo que genera debates sobre los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos en el país. Otra clave es el conflicto en Ucrania. El conflicto en Ucrania, particularmente la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, ha generado un intenso debate a nivel internacional. Las acciones de Rusia en Ucrania han sido condenadas por muchos países y organizaciones, lo que ha llevado a sanciones y tensiones geopolíticas. Este conflicto y sus implicaciones crean debates sobre la seguridad europea y el equilibrio de poder en la región. Rusia también ha sido acusada de llevar a cabo ciberataques y campañas de desinformación en otros países, lo que ha generado preocupaciones sobre la ciberseguridad y la influencia política. Estas acciones generan debates sobre cómo abordar las amenazas cibernéticas y cómo contrarrestar la propagación de desinformación. Además, Rusia es uno de los principales exportadores de energía y recursos naturales, como el gas y el petróleo. Eso le otorga una influencia significativa en el ámbito energético y económico a nivel global, lo que genera debates sobre la dependencia de otros países de los recursos rusos y el uso de la energía como herramienta política. El punto 11 son las amenazas transnacionales. Son retos o problemas que trascienden las fronteras nacionales y afectan a múltiples países de manera simultánea. Estas amenazas no se limitan a un solo país o región, sino que requieren una cooperación y respuesta internacional para abordarlas de manera efectiva. Algunos ejemplos de amenazas transnacionales incluyen el terrorismo, el crimen organizado, el cambio climático, la proliferación nuclear, los ciberataques y las pandemias. Las amenazas transnacionales son complejas y requieren una comprensión profunda de sus causas y consecuencias, lo que lleva a hablar sobre cómo definir y analizar estas amenazas, así como sobre las estrategias y enfoques más efectivos para hacerles frente. Dado que estas amenazas afectan a múltiples países, se requiere de una cooperación y coordinación internacional para abordarlas de manera efectiva. Sin embargo, alcanzar acuerdos y consensos entre países puede ser desafiante, lo que genera debates sobre los mecanismos de cooperación, el reparto de responsabilidades y los posibles conflictos de interés. Al enfrentarse a amenazas transnacionales, los países pueden tener que ceder parte de su soberanía y tomar medidas que afecten su autonomía. Esto genera debates sobre los límites de la soberanía nacional y la necesidad de cooperación y acción colectiva frente a las amenazas que trascienden las fronteras. Estas amenazas transnacionales compiten con otras prioridades nacionales, como la economía, la seguridad interna o la política interna, llevando a debates sobre la asignación de recursos y la capacidad de los gobiernos para abordar de manera efectiva estas amenazas sin descuidar otros aspectos importantes. Los diferentes países pueden tener intereses y perspectivas divergentes en relación con las amenazas transnacionales. Esto puede generar debates sobre la forma de abordar estas amenazas, los enfoques estratégicos a seguir y la necesidad de equilibrar los intereses nacionales con los objetivos comunes. El punto 12, y ya hemos adelantado un poco, es Ucrania y su conflicto con Rusia. Y el punto 13 sería el liderazgo de Estados Unidos, si seguirá siendo la potencia número 1 o si China le reemplazará.
Bueno amigos, espero que os haya gustado este podcast número 2 de Economía Podcast. Suscríbete, dale like y nos vemos en la siguiente edición. Muchísimas gracias.